Bueno, seguimos sin suerte. Así que, en todo caso, yo voy a seguir intentando mientras se desarrolla la defensa, pero de todos modos estamos grabando para después subir la defensa completa. Bueno, ya nos hemos saludado, estamos reunidos en ocasión de la defensa de tesis doctoral de Rocío González Francese, que es acompañada por su director, que es el colega, el doctor Marcelo Amable, y bueno, participan también de este acto público los jurados Santiago Canevaro, Ana Clara Camarotti y Constanza Selachi. Y bueno, iba a coordinar la defensa por parte del doctorado la colega Laura Totino. La idea, Rocío, es que vos hagas una presentación de una media hora, 40 minutos, de los desarrollos de tu tesis, y después de tu presentación tomarían la palabra los miembros del jurado para hacer sus observaciones, comentarios, preguntas, donde las haya. Después de las intervenciones de los 3 miembros del jurado, retomás la palabra vos, Rocío, para responder a las consultas, a las preguntas, reaccionar a las observaciones y demás. Y hecho eso, puede tomar la palabra el director, puede tomar la palabra Marcelo para bueno, comentar sobre el trabajo de la investigación y sobre la tesis. Una vez que terminamos con esa instancia pública, pasamos a la deliberación con los miembros del jurado. Ahí prescindiríamos de vos, Rocío, por un rato, mientras el jurado delibera y bueno, califica la tesis, la exposición, y coloca una nota, bueno, de las previstas en la escala que enviamos en el PDF. Y una vez que hicimos eso, bueno, que el jurado deliberó y dictaminó, de esa instancia, claro, puede participar el director como, digamos, parte informante, pero bueno, no como miembro del jurado, pero sí participa, le dicen con voz pero sin voto, ¿no? de la deliberación, informando, comentando, completando allí donde el jurado lo requiera. Y cerrada esa instancia deliberativa y con el dictamen ya redactado y la calificación ya colocada, te volvemos a contactar, Rocío, que no sé si por correo electrónico o por el WhatsApp a través de tu director o algo así, te sumás a la misma sala de conferencia y ahí leemos el dictamen. Y con eso me vuelvo a unir acá al Zoom. Exactamente, a este mismo link. Sí. Bueno. Y perfecto. bueno, y nosotros desde el doctorado certificamos que efectivamente se trata de Rocío González Francese, quien está, digamos, compareciendo como evaluada en esta instancia, y bueno, y con una resolución del decanato, de la decana al referéndum del Consejo Directivo, y con todos los avales, digamos, de parte del rectorado, certificamos bueno, que esta instancia de defensa tenga los mismos efectos que tendría si se hiciera en la sede de la facultad. ¿Sí? Así que entiendo que, Rocío, tenés una presentación, así que si querés empezar con la presentación y la proyección, nosotros quedamos sin sonido y sin video, así las cosas fluyen mejor, y después retomamos cuando termine. Bueno, hola a todos. Bueno, en primer lugar aprovecho para agradecer al doctorado, también a los jurados, bueno, por llevar adelante en este contexto tan difícil y particular de aislamiento. Bueno, la realidad es que no esperaba, fue una sorpresa, no esperaba hacer en este contexto la defensa, así que bueno, muchas gracias por haberme realizado los comentarios, los dictámenes que recibí ya estando en cuarentena, así que bueno, le agradezco también a mi director por este largo proceso de acompañarme y de mucha enseñanza, a mi familia y bueno, a mis amigos también que iban a estar en vivo viéndome desde sus casas. Y bueno, y a mi familia, a mi compañero que están en la terraza con los 2 niños bueno, por obvias razones, para no hacer ruido. Bueno, arranco.
Bueno, la tesis se titula Trabajo doméstico remunerado, condiciones de empleo y su relación en la salud en trabajadoras de casas particulares en la ciudad de Avellaneda. A continuación les presento una estructura de lo que sería esta defensa, que consta de una introducción en donde incluyo una descripción de contexto, descripción de las trabajadoras, informalidad y regularización, un estado del arte, luego una justificación, preguntas e hipótesis, los objetivos, el marco teórico, donde presento las principales dimensiones y variables del estudio, y las principales variables de resultados. Después pasamos a los resultados, las conclusiones, presentando también las limitaciones o sesgos, y después una discusión y propuestas a futuro. A lo largo de la presentación intentaré responder los comentarios que me realizaron los jurados como parte de los dictámenes. Bueno, en la Argentina el trabajo doméstico remunerado presenta un peso muy importante en la estructura laboral. Nuestra población de estudio en la Argentina representa lo que sería en Argentina 523 trabajadoras domésticas registradas a enero del 2019, y representan un 5,6% del empleo y el 17% de las mujeres ocupadas de nuestro país. Cerca del 80% se encuentran bajo la informalidad, y en América Latina se estima que hay 18 millones de trabajadoras de casas particulares. Bien. Es un sector que está altamente feminizado, prácticamente la totalidad de quienes desarrollan esta actividad son mujeres, la mayoría se concentran entre 30 y 55 años, de las cuales casi la mitad de las trabajadoras domésticas, es decir, el 44%, tienen hijes menores de 18 años, de los cuales el 30% de esas trabajadoras, de los hijos de esas trabajadoras, tienen menos de 5 años. Esta situación refleja la doble carga laboral que enfrentamos las mujeres, que no son exentas las trabajadoras domésticas, que combinan las tareas de cuidado remuneradas que realizan fuera del hogar con el cuidado no remunerado. Por lo tanto, el perfil sociodemográfico de las trabajadoras está caracterizado por una alta presencia de mujeres que son jefas de hogar, que perciben bajos ingresos, con hijos a cargo, falta de derechos laborales y una alta tasa de informalidad. Bueno, el trabajo doméstico remunerado representa en la Argentina, como en otros países de la región, una de las principales fuentes de empleo femenino urbano. En esta tesis fue de interés estudiar las trabajadoras de casas particulares, debido a que siendo un sector históricamente informal, a partir del año 2013, con la promulgación de la ley, comienza un proceso de formalización, promoviéndose la reglamentación y la aplicación de la legislación con la voluntad del Estado por detrás, y junto con la aprobación de convenios internacionales como el número 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que Argentina ratificó en el año 2014. También en el marco de la ley se puso en marcha la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que es un órgano que se encarga de negociar salarios y condiciones de trabajo, y el Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, que depende del Ministerio de Trabajo y es un organismo competente para resolver conflictos que se produzcan en el ámbito laboral. Bueno, a pesar de la normativa, menos de una de cada 4 trabajadoras domésticas está registrada, por lo que la tasa de no registro, como decíamos, alcanza casi el 77% y se sitúa prácticamente en 1 millón de trabajadoras bajo la informalidad. Bueno, se ha estudiado el trabajo de casas particulares desde distintas perspectivas, desde distintas disciplinas como la sociología, la historia, la psicología, la abogacía, la antropología. Es decir, que se han investigado el trabajo doméstico en relación a la normativa jurídica, estudiándolo desde distintas características
del empleo, la regulación laboral, con una mirada también en las relaciones familiares, temas de afecto, desde la economía feminista y la economía del cuidado, conceptos como sostenimiento de la vida y cadenas de cuidado, o de mercantilización de la vida íntima. También se ha enfocado en la relación entre empleadora y empleada, desde las desigualdades y ambigüedades que implica ese vínculo. La presente tesis está estructurada en la intersección de dos grandes campos de conocimiento, que son el trabajo y la salud. Bueno, la tesis se propuso aportar conocimiento sobre las condiciones de trabajo de las trabajadoras de casas particulares, estudiándolo desde las consecuencias que trae en la salud. Es decir, que se reflexionó en torno a lo precario del trabajo doméstico y su vinculación con la ley, para pensar cómo esto repercute en la salud de las trabajadoras. Es decir, qué pasa con la ley, con la legislación, si se adapta a las necesidades de este colectivo, si es eficiente, si es suficiente. Es decir, que se buscó dar visibilidad a ciertos malestares y o daños en la salud, que se vinculan con el trabajo y que consideramos que no fueron contempladas en las legislaciones laborales de este colectivo específico. Como preguntas de investigación, nos planteamos si la formalización del trabajo en casas particulares incide en la salud de las trabajadoras y si esa incidencia se relaciona con la eliminación de la precariedad laboral en este colectivo. Por lo tanto, planteamos que la precariedad laboral es un determinante social negativo para la salud y el empleo justo y digno es un factor protector de la salud. En este sentido, nos planteamos como hipótesis, o sea, pensando que la formalización del trabajo doméstico procura conquistar derechos para estas trabajadoras, a partir de pensar el trabajo con marcos legales del trabajo asalariado común, tradicional. Entonces nos planteamos como hipótesis que la ley no es suficiente para eliminar la precariedad de las trabajadoras de casas particulares, ni para proteger su salud ante los riesgos laborales. Como objetivo general, nos planteamos conocer la repercusión de la formalización del empleo en casas particulares sobre la salud de las trabajadoras. Para ello planteamos 4 objetivos específicos para su realización, que fueron explorar las percepciones sobre la puesta en vigencia de la ley de trabajadoras en casas particulares. Este objetivo tiene que ver con la ley. Indagar la repercusión de las condiciones de empleo a partir de la formalización de la salud autopercibida. Este objetivo tiene que ver con condiciones de empleo y salud. Identificar los factores de riesgos y daños a la salud vinculados a la precariedad laboral en el sector. Este objetivo tiene que ver con precariedad laboral. Y caracterizar el proceso de trabajo en casas particulares, distinguiendo los riesgos y exigencias laborales para la salud. Este objetivo tiene que ver más con el proceso de trabajo. Bueno, ¿qué sabemos del trabajo doméstico remunerado? Sabemos que lo realizan mujeres, que la mujer se ha dedicado y se sigue dedicando a las tareas del cuidado doméstico, a la crianza de los hijos, al cuidado de adultos mayores y a las tareas del sostenimiento del hogar. Algunas consideraciones que tienen que ver con la tarea específica del trabajo doméstico, tiene que ver con que es una tarea monótona, rutinaria, sencilla y repetitiva. Las trabajadoras tienen una alta tasa de informalidad, inestabilidad y bajos salarios. Es una actividad que tiene poco reconocimiento social, en donde una mujer reemplaza a otra mujer, y es una actividad que se realiza en un espacio privado, de un lugar de cercanía y proximidad de los vínculos, pero esto no niega las asimetrías sociales de poder y desigualdad que se establecen. Por lo tanto, el trabajo doméstico
consideramos que no es un modelo clásico de trabajo, ya que hay un vínculo laboral donde las características de la patronal y el lugar de trabajo se confunden entre lo que sería la esfera privada y los derechos colectivos de estas trabajadoras. Por todo esto consideramos que es importante pensar la salud de las trabajadoras de casas particulares como resultado de estas tensiones. Bien. Bueno, esta diapositiva que siguen a continuación, las que siguen a continuación, es sobre el marco teórico de la investigación. La presente tesis sobre trabajadoras de casas particulares tiene como desafío presentar y describir las formas del trabajo, del proceso de trabajo de este sector específico. Consideramos que por más que existan características que son análogas al trabajo capital clásico, existen atributos significativos y específicos de esta actividad que son necesarios describir como parte del proceso de trabajo doméstico. Hablar de trabajo doméstico remunerado en general incluye un conjunto de actividades amplias que tienen que ver con la reproducción de la vida cotidiana y de su espacio de reproducción que es el hogar. Por lo tanto, es necesaria la revisión de las herramientas analíticas y la exposición de su alcance resulta fundamental para tratar el tema del cuidado doméstico. En cuanto a las dimensiones del concepto de precariedad laboral, definimos la precariedad laboral relacionada con salud en seis dimensiones. La primera es la inestabilidad laboral, la segunda el empoderamiento, la tercera la vulnerabilidad, el nivel salarial, los beneficios sociales y el ejercicio de los derechos laborales. A su vez, dentro de esta definición de precariedad laboral, incluimos una nueva dimensión en la tesis, que es lo que denominamos precariedad laboral extendida. Lo incluimos porque consideramos que las trabajadoras nos resultó relevante como forma de caracterizar el vínculo laboral y su relación con la salud. Es decir, que esta dimensión que incluimos de precariedad laboral extendida exploró lo que sería la dimensión temporal y de organización del tiempo, de trabajo y de vida de las trabajadoras domésticas para vincularlo con la salud. Por otro lado, presentamos como parte también del marco teórico salud y desigualdades sociales en salud. La tesis, recuperó la tradición de la medicina social y el interrogante sobre cómo las actividades laborales desgastan a los colectivos de trabajo y cómo debería cambiar el proceso para impedirlo. Y por otro lado, las desigualdades en salud, que consideramos que son una consecuencia de las desiguales condiciones en que las personas nacen, viven y trabajan, y que a su vez son el reflejo de las desigualdades sociales generadas por el capitalismo, un sistema económico y social que se rige por la distribución desigual del poder político y económico. Es decir, que las desigualdades sociales en salud serían el gran marco teórico que guía la investigación, que nos hace ver que las evidencias más claras que disponemos para describir y explicar de qué forma el bienestar se distribuye, y esta forma es desigual en el mundo, ¿no? Y nosotros lo tratamos de ver a partir del trabajo de casas particulares. En cuanto al cuidado, seguimos con el marco teórico, el trabajo de cuidado doméstico, nos referimos en un sentido amplio del término, lo definimos como un grupo de actividades que incluye todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo. Se encarga del cuidado, pero también del sostenimiento de todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida. Por eso incluimos el hogar, es decir, las tareas de cocción, de compra de insumos y materiales y de limpieza. Consideramos que el trabajo de cuidado doméstico
se realiza en un tiempo que no tiene límite y que se evidencia especialmente cuando desaparece o deja de hacerse. Y también involucra una dimensión ética y política que está directamente relacionada con la reproducción de la vida individual y colectiva y con el silenciamiento y la invisibilización históricas de lo que tiene que ver con el cuidado. Como marco teórico también presentamos en esta diapositiva las principales variables de los resultados, que fueron las exigencias laborales como carga y como riesgo para la salud, tener las llaves, ya las vamos a ir explicando, el control colectivo informal, la flexibilización de la jornada y la desorganización del tiempo, la jornada continua, que es por homogeneidad del tiempo, indiferenciación de las actividades, eso lo vamos a ver, la red de recomendadas, la percepción del cumplimiento y aplicación de la ley, afecto, legislación y relación con la empleadora, riesgos, daños, malestar y salud autopercibida en trabajadoras de casas particulares, y maltrato, violencia y acoso laboral. Bien. A continuación presentamos las diapositivas que tienen que ver con los resultados. Son los diálogos que presentamos en las siguientes 4 filminas. En esta primera tiene que ver con la caracterización del proceso de trabajo en casas particulares. La inmaterialidad de lo que consideramos que es el producto del trabajo doméstico es una cuestión que las trabajadoras nos relataron en función de que nos contaban que es muy difícil saber de lo que de la actividad que realizan, de la limpieza, ya sea limpieza o el cuidado. Dice, nunca sé cuándo está bien, no hay una sola forma de ordenar y limpiar, ese es mi trabajo. O cuestiones de no tener delimitadas cuáles son sus actividades. Dice, si no me lo dijo desde el principio, yo no lo hago, ¿cómo se le ocurre que yo puedo pensar que ella quiere tal cosa? O el caso de una trabajadora que le controlaban la actividad, pero bueno, más que nada se fijaban cuando algo hacían mal y no cuando lo hacía bien. En esto vemos ciertas exigencias y lo característico del trabajo que tiene que ver con la prescripción de un trabajo que genera incertidumbres en relación a los resultados. Por otro lado, acá presentamos el testimonio de dice, tener las llaves, manejar los tiempos y autonomía. Vimos que en los relatos de las trabajadoras el mejor trabajo era tener las llaves para ir a una casa, limpiar y terminar, es decir, como realizar una actividad de cierta forma cumpliendo el objetivo y teniendo autonomía y manejando los tiempos de esa actividad. Por otro lado, lo que denominamos el control colectivo informal, que tiene que ver con que las trabajadoras, la actividad que realizan, generalmente, en la mayoría de los casos, se encuentra de forma aislada, no están con un par, con un compañero de trabajo, por lo que los intercambios y los espacios donde conversan con otras trabajadoras pueden ser en el sindicato, nosotros también lo llamamos como el control colectivo informal, que es este intercambio de información en relación a las condiciones de trabajo, las características del empleo de cada una, o el salario que le están pagando por una cantidad de horas, y es bueno, el espacio que tienen, que bueno, en este relato es en un colectivo, pero bueno, para intercambiar con otras trabajadoras. A continuación, algunos resultados que son algunas especificidades del trabajo doméstico remunerado, tienen que ver con la flexibilización de la jornada y la desorganización del tiempo. Con esto nos referimos a que las trabajadoras no cuentan en su mayoría con un horario fijo. Como vemos, a veces tienen que ajustarse a la disponibilidad que cuenta la trabajadora.
pero bueno, como cuestiones de pedir si puede ingresar a un horario un día, o si puede ir por alguna cuestión especial un día que bueno, esto nos muestra como que las trabajadoras tienen que estar a disposición. Dice, a veces me manda un mensaje al día anterior y me dice, ¿podrías venir a tal hora? Y bueno, esto consideramos que hace que las trabajadoras, ya lo vamos a ver más adelante en las conclusiones, pero bueno, tengan que estar disponibles para esos trabajos. Eso conlleva una desorganización en lo que serían sus tiempos de vida y de trabajo. Bien, por otro lado, la doble jornada, que bueno, las trabajadoras, como decíamos, son mujeres que cumplen con una doble jornada laboral. O sea, más allá de que dentro de los límites del hogar realicen de su trabajo, realicen ciertas actividades, lo que sucede es que al volver a sus casas realizan las mismas actividades. Por eso nosotros optamos por considerar que esto era particular y que lo definíamos como la jornada continua. Es decir, que desde que comienzan a trabajar hasta que se van a dormir, están todo el día realizando una misma actividad. Es como que el tiempo se vuelve homogéneo en cuanto a que nunca cortan y están continuamente realizando lo mismo, ya sea en un lugar, como puede ser un lugar de trabajo, o en sus propias casas. Por otro lado, la red de contactos es lo que definimos como una misma trabajadora se va recomendando con otras colegas para trabajar en distintos lugares. Y bueno, acá por ejemplo dice una misma familia grande, nos va recomendando entre nosotros distintos empleadores que necesitan trabajadoras. Bueno, algunos relatos que tienen que ver con la formalización del trabajo, presentamos en esta filmina, que tienen que ver con la protección social, el cumplimiento de derechos, el reconocimiento y la visibilidad de la ley también. Respecto a la ley, en los relatos se especificaron las trabajadoras que notaron un cambio, o sea, ya sea porque consideraban que se sentían más apoyadas, que también por otro lado en uno de estos relatos dice como que el patrón se quiere cuidar, ahora antes te ponen en blanco, les parece que es algo positivo, que se sienten mejor, se sienten apoyadas, y también sienten la ley como un punto de negociación para sus condiciones de trabajo, ya que les da también cierta visibilidad social al trabajo doméstico. Bueno, algunos resultados en torno a los riesgos laborales y la salud. Las trabajadoras en sus relatos nos transmitieron casos de maltrato, también de exigencias psicológicas. La mayoría de los relatos comenzó con contar cuestiones que tenían que ver con violencia y maltrato en sus lugares de trabajo. Bueno, también algunas cuestiones de dolencias, accidentes, enfermedades, son cuestiones que ellas las viven de forma aislada y que es difícil que las vinculen con su trabajo directamente. En este sentido consideramos que es necesario pensar la salud en torno a la salud laboral, ¿no? Porque cuestiones como accidentes o enfermedades, dice, cuando les preguntamos decían, no se me ocurre qué puede ser un accidente o una enfermedad de trabajo, porque yo estoy acá trabajando, pero es lo mismo que puede pasarme en mi casa. Bien. Bueno, ahora presentamos algunas conclusiones que son, bueno, contribuciones al conocimiento de
la realidad laboral de las trabajadoras y que enfatizan en lo que sería la perspectiva de la salud colectiva, que hemos intentado resaltar como interés para la salud pública y la salud de las trabajadoras. Para ello presentamos lo que serían los riesgos derivados del proceso de trabajo y daños a la salud, que los definimos como los tradicionales, que son riesgos derivados del proceso de trabajo y daños, o sea, riesgos del uso de productos químicos, de caídas, de golpes, de cortes, riesgos psicosociales, riesgos eléctricos y derivados de la carga física del trabajo. Además se ha podido identificar que estos riesgos de seguridad y los riesgos tradicionales son de baja percepción, como decíamos con los relatos recién, ya que el trabajo doméstico es una actividad que no es percibida como peligrosa. Bien, en cuanto a daños y malestar en trabajadoras de casas particulares, consideramos que es importante las exigencias laborales como carga laboral y como riesgo para la salud. Las empleadas nos relatan que continuamente están realizando una planificación de sus tareas, de modo que saber en qué orden van a realizar cada una de las cuestiones que tienen que cumplir para poder cumplir con los tiempos pautados. Bueno, aumentar o disminuir el ritmo, se trata de aumentar o disminuir el propio ritmo de trabajo, y bueno, por ejemplo, las que nos relataban que estaban más complicadas eran las que tenían que realizar las dos tareas, las de cuidado y las de limpieza, ya que, bueno, esto aumentaba, por supuesto, la carga laboral y se les superponían las tareas. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el maltrato, violencia y acoso laboral, más allá de que con la ley se sienten más respaldadas en cuanto a algunas condiciones y derechos laborales, existe cierta desprotección ante las situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral. Bueno, en este sentido consideramos que es necesario realizar esfuerzos por parte de autoridades públicas o incluso sobre el tema desde el sindicato. Bien, en cuanto a las conclusiones, a partir de la caracterización del proceso de trabajo, estos serían los riesgos derivados del proceso de trabajo, serían los no tradicionales. Bueno, consideramos que el ámbito de trabajo es una carga psicológica por estas características particulares que tienen que ver con que es un ámbito privado, en donde la trabajadora realiza su actividad de forma solitaria y aislada. Por otro lado, la inmaterialidad del producto del trabajo doméstico, que ya lo mencionamos, tiene que ver con la incertidumbre de resultados y estas exigencia y prescripción del trabajo con incertidumbres de resultados que puede generar temor, angustia, inseguridad y ansiedad en la salud de las trabajadoras. Otra de las características también como parte de las conclusiones del proceso de trabajo tienen que ver con el tema de tener las llaves, la autonomía y poder manejar los tiempos. Esto ya un poquito lo mencionamos. El tema del afecto, la legislación y relación con las empleadoras, que bueno, el afecto es una característica central en el trabajo doméstico remunerado. Consideramos que puede ser algo bueno o malo en la relación con entre empleadora y empleada, pero que priorizar el afecto y no reconocer su trabajo como tal, como no formalizar a la trabajadora, puede ser algo negativo. Y por otro lado, el control colectivo informal y redes de contacto, que también ya lo mencioné anteriormente. Bueno, conclusiones en relación a la formalización del trabajo doméstico.
en el capítulo correspondiente, lo que hicimos fue analizar qué lugar ocupa y qué valorización posee la legislación laboral para pensar los efectos que el proceso salud-enfermedad tiene en las formas precarizadas del empleo. Entonces, en los relatos nos reflejaron que estar en blanco les dio mejores derechos laborales y mejores condiciones de trabajo, que la ley les otorgó cierto reconocimiento y visibilidad social. Bien. Por su parte, en relación a la dimensión de tiempo de vida y tiempo de trabajo, en los relatos de las trabajadoras advertimos que los tiempos, como ya mencionamos, entre descanso y trabajo no tenían un corte marcado. Estos relatos son ejemplos de que, bueno, existe como una especie de jornada completa en lo que sería el tiempo de vida y tiempo de trabajo, como un tiempo continuo, que es signado por tareas domésticas que se dan tanto al interior de sus hogares como de su lugar de trabajo. Esto genera una uniformidad de sus jornadas. A diferencia de otra trabajadora que puede hacer distintas actividades en un lugar, las trabajadoras hacen siempre las mismas tareas. Bueno, y por eso no considerábamos que era suficiente hablar de doble jornada. Bueno, como parte de las conclusiones, presentamos también las limitaciones y los sesgos. No se han estudiado las trayectorias en esta tesis, las trayectorias laborales de las trabajadoras. El eje se puso en el trabajo actual, que eran trabajadoras que se encontraban al menos en uno de sus empleos de forma formal. Por tratar de enfatizar en las tendencias generales, no se pudo profundizar en las distinciones entre categorías de trabajadoras, como planchadora, cocinera, alguna actividad específica, ni entre trabajadoras con distintas condiciones de empleo. Sí consideramos que existe una gran heterogeneidad, pero nosotros nos focalizamos más que nada en tratar de ver lo general, pero sin tener en cuenta que existen muchas diferencias. Tampoco realizamos comparaciones entre empleadas con y sin retiro, tampoco entre trabajadoras que participan en el sindicato de empleadas domésticas. Bueno, como parte de la discusión, la precarización del trabajo de casas particulares es un determinante, consideramos que es un determinante claro para estudiar la salud, que la flexibilidad y la disponibilidad de las trabajadoras frente a sus empleos, así como también la jornada continua, son aspectos de relevancia para la salud que deben tenerse en cuenta, que con la ley tienen más derechos dentro de la relación laboral, aunque todavía ocurre, o sea, no podemos negar que ocurren abusos al interior del hogar. En parte, bueno, por la falta de supervisión del Estado, y también por el distanciamiento histórico en la regulación de este colectivo de trabajadoras. Tercero, más allá de que la formalización no logre la eliminación de la precariedad laboral de este colectivo, consideramos como positivo que la formalización haya permitido dar visibilidad al trabajo doméstico remunerado, es decir, que puedan contar una ley que intenta resguardar los derechos, pero bueno, consideramos que la ley debería incorporar una mirada de género, ya que parte de la limitación de la legislación tiene que ver con que tiene una mirada patriarcal sobre las relaciones laborales, que solo concibe el vínculo laboral con el modelo salarial tradicional, que
bueno, que tiene que ver con un modelo que responde a matrices patriarcales del mundo del trabajo. Pensamos también que deberían considerarse las desigualdades de género, que bueno, que hasta el momento la mercantilización externaliza hacia trabajadoras vulnerables sociales y económicamente. Es una mujer que reemplaza a otra, y también se desligan las responsabilidades a los varones en un contexto heteronormativo. Como propuesta a futuro, planteamos comprender y analizar las diferencias entre la multiplicidad de intersecciones de las trabajadoras domésticas en el mundo productivo, diferenciando lo que sería la dedicación horaria, el tipo de contratación, entre trabajadoras con cama y sin cama, profundizar y problematizar los discursos de las trabajadoras. También indagar y profundizar en el tema del cuidado, que es un tema muy interesante, que bueno, que históricamente ha estado subordinado a las lógicas del mercado. El modelo de resolver el tema del cuidado está basado en la opresión de las mujeres, y esta opresión es una continuidad, como decíamos, de la sociedad patriarcal, y es esencial para el desarrollo del sistema del mercado y el capitalismo. Pero debemos pensar cuáles son sus alternativas, y bueno, seguir estudiando para aportar a la salud de las trabajadoras y la salud laboral, para generar futuras acciones que tengan que ver con la protección y con la promoción de la salud, para que fortalezcan y amplíen las capacidades colectivas e individuales en el ejercicio del derecho a la salud de todas las trabajadoras. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío, y bueno, felicidades por la exposición, porque al fin se logró. De acá en más, tienen la oportunidad de realizar los comentarios, cada uno de los y la jurado. Por una cuestión organizativa, si alguien quiere empezar, puede hacerlo. Estoy a espera de la decisión de ustedes, jurados. ¿Alguien desea comenzar o asignamos? Yo, si quieren, comienzo, no tengo problema. Bien. Buenísimo, Ana. Bueno, bárbaro. Bueno, Rocío, muchísimas gracias por la presentación. Yo, primero y principal, lo que celebro es el tema de la tesis. Me parece que está buenísimo tener estudios justamente sobre trabajadoras domésticas remuneradas de casas particulares, condiciones de empleo y su relación con la salud. Me parece que es fundamental, por lo que vos estabas marcando, en esto de la precariedad laboral de estas mujeres, y después por ser una gran cantidad, la mayoría, ser mujeres las que se dedican a este tipo de trabajos. Así que en ese sentido, y porque la verdad es que es un tema que no está tan abordado, me parece y celebro muchísimo que existan trabajos que se empiece a estudiar estas temáticas. Bueno, un poco este colectivo tiene como características principal su casi exclusiva participación femenina y su altísimo nivel de informalidad en las condiciones laborales. La tesis da cuenta del trabajo doméstico remunerado como una interacción social asimétrica entre participantes, similar a cualquier otra relación laboral, pero con la particularidad que la relación asalariada entre empleado-patrón se le suma el cruce de la clase social, la nacionalidad y la etnia, bien como señala la tesista. Asimismo, esta relación se produce en un ámbito privado, y es en la intimidad del vínculo entre empleada y empleadora que la trabajadora debe negociar sus derechos laborales, es decir, se trata de un vínculo laboral en donde las características de la patronal y el lugar de trabajo se confunden entre la esfera privada y los derechos colectivos, lo que va a traer ciertas desventajas que son las que vos vas planteando luego en la tesis, ¿no? Yo
más allá de los comentarios que te hice por escrito al inicio de la tesis, en el acta, lo que me parece, quería marcarte algunos puntos pensando en aras a próximas publicaciones y cuestiones que me quedaban a mí mientras leía la tesis. Yo la lectura que hago, si bien otra de las cosas que me parece interesante de la tesis es el cruce entre salud y trabajo. Me parece que también eso está buenísimo, explorar justamente ese cruce. Mi expertise no tiene que ver con trabajo, entonces mi mirada es desde el ámbito de la salud, desde la sociología de la salud, que es lo que yo vengo trabajando y estudiando desde hace tiempo. Entonces, mi mirada está puesta fuertemente en eso y no tanto en trabajo. Aclaro esto porque es con los lentes que cada uno puede mirar el trabajo del otro, ¿no? Entonces, bueno, una primera cuestión que creo que es más de forma tiene que ver con que a veces siento que había alguna repetición cuando vos utilizás los verbatines o los fragmentos de las entrevistas y tu análisis. Me parece que sería bueno pensarlo en una publicación, la posibilidad de que no necesitas justificarte con el fragmento de la entrevista en lo que vos estás analizando. Ajá. Porque en ese doble juego me parece que queda reiterativo, entonces que sería conveniente tal vez elegir uno u otro. Hay veces que las palabras de nuestros entrevistados hablan por sí solas y que nos parece que tienen una carga y una fuerza eso que se está diciendo, que es suficiente. Entonces, tal vez lo que no haría es unir esas dos cosas, poner el fragmento y agregarle a ese fragmento el análisis tuyo, porque me parece que queda como reiterativo a lo largo de la tesis. Después otra de las cuestiones, lo que a mí me daba vuelta todo el tiempo, y por eso hice eje desde donde yo estoy mirando, es en cuáles son las problemáticas que padecen de salud, que padecen estas mujeres. A mí todo el tiempo me daba vuelta a eso. Y entonces pensaba fundamentalmente, por ejemplo, las problemáticas, la primera pregunta que se me ocurre es cuando tienen que formalizar este trabajo y tienen que salir a buscar y a darse de alta en la obra social. Eso yo creo que es un primer gran impedimento para estas mujeres que lleva a que muchas veces no saquen sus obras sociales. Entonces me parece que hacer un rastreo y encontrar esas pistas acerca de cuáles son los cuellos de botellas con los que las mujeres se enfrentan en cada momento que van a buscar o a tratar de tramitar su obra social, me parece que sería un punto y que podría ser un buen aporte de esta tesis en ese sentido. Después también pensaba si esas obras sociales llegan a cubrir o no a sus hijos, a las personas que tienen a cargo. Pensaba dentro de este grupo de mujeres que vos entrevistaste, en qué medida logran hacer este trámite, en qué cantidad lo logran y en qué cantidad no lo logran, y cuáles son las trabas que van teniendo. Por el otro lado, mi sensación es que hay una falta de equilibrio en la información que analizás en la tesis, ¿no? Por un lado, yo siento que hay un gran despliegue sobre lo que implica trabajar en el ámbito privado, en la casa de otros, sin compañeros de trabajo, todo esto que tiene que ver con las condiciones de trabajo, y me parece que queda más flaco, menos abordado, los padecimientos, las enfermedades de estas mujeres y de las personas que tienen a cargo, de qué enferman. Porque acá vos hace un ratito nombrabas esto del proceso de salud y enfermedad, y yo te agregaría otra parte que tiene que ver con el proceso de salud, enfermedad y atención. Entonces el modo en el que enfermamos, pero también el modo en el que nos tratan, esas rutas de atención que tenemos cuando enfermamos, me parece que también hablan de las desigualdades sociales. Entonces son los recursos que tenemos o con los que no contamos para poder tramitar nuestras enfermedades, ¿no? Entonces pensaba en esta línea de encuentros y de desencuentros con el sector de salud, o lo que también se llama esto de itinerarios terapéuticos, ¿no? Que ahí te culminaría el vínculo, el proceso entre salud, enfermedad y atención. También pensaba qué pasa con los padecimientos, sí, con las enfermedades mentales, sabiendo que los sectores más bajos son los que tienen mayor padecimiento de este tipo de enfermedades. Entonces, bueno, en línea con esto era un poco rastrear, ir viendo a ver si consiguen realizar sus tratamientos, si esos tratamientos se los cubren las obras sociales,
dónde se atienden, qué hacen cuando no se los pueden cubrir esas obras sociales. Siento que ahí hay toda una zona gris que las propias trabajadoras no saben cómo procesar. Entonces, poder rastrear esa parte me parece que podría ser una parte interesante de este trabajo. Y que al menos yo esperaba un poco más en la tesis, ¿no? Pero también digo, tiene que ver con mi mirada muy en salud. Vos ahí aclarabas esto de que no terminaste de trabajar bien en algo, o que no pudiste hacer una diferenciación entre las mujeres que se retiran, las que no, las que son solteras, las que están casadas. Creo que también esos cruces, en algún momento, en algún artículo, hacer esos cruces te va a permitir también ver una gran diferenciación dentro de estos perfiles de las trabajadoras de casas particulares. Y que también ahí van a poder mostrarte un poco algo que yo quería ver, que era como la diversidad, porque si no parece que es un colectivo todo completo, que siempre, que es como una única voz. Y me gustaría, dentro de la tesis y del trabajo que vos hiciste con esta variedad de entrevistas, encontrar esas polifonías de las distintas vidas de cada una, las adscripciones, las posibilidades, digo, estas dimensiones me parece que le darían mucha riqueza también a eso. Y otra cuestión, me parece que el capítulo 8 quedó demasiado chico, entonces pensaba demasiado corto. Me parece que habría que ver de qué modo se podría desarrollar un poco más como un capítulo en sí mismo, esto de tiempo de vida y tiempo de trabajo, o subsumirlo dentro de algún otro de los capítulos, me parece. Y bueno, tal vez dentro de las especificidades, también otra de las cosas que me parece que estaría bueno remarcar es que vos haces un recorte en Avellaneda, ¿no? Y entonces, y ahí tampoco encuentro mucho de lo específico de estas trabajadoras de la localidad de Avellaneda, que me parece que sería interesante a ver si aparece alguna particularidad de ellas que se localizan en este lugar geográfico. Y por último, y dentro de la cuarentena, me quedaba pensando en una de las frases tuyas de las conclusiones que decían, la tarea del trabajo doméstico es monótona, rutinaria, de escasa cualificación, no requiere ningún aprendizaje especializado, es sencilla y repetitiva. Esto se relaciona con su invisibilidad y la falta de reconocimiento social. Entonces pensaba en esta cuarentena cómo esto se resignifica o no, digo, cuando las mujeres de clase de sectores medios estamos encargándonos de todas esas tareas domésticas, en donde en los chats de las mujeres de clase media aparece necesariamente esta cuestión, en donde empezamos a ver también la fuerte alianza que implica la empleada doméstica en el tema de los cuidados y de alianza entre mujeres. Entonces digo, también repensar como en este momento esto y qué cambios va a producir o no esta cuarentena con estas trabajadoras. Así que, bueno, pues, muchas gracias. Bueno, gracias Ana, y la idea es, quizás lo dije, que hagan los comentarios seguidamente y al final Rocío pueda responder a los comentarios, preguntas, etc. ¿Qué les parece? Bueno, entonces, ¿quién desea continuar? Yo puedo seguir, si quieren. Perfecto, Santiago. Bueno, buenas tardes a todos, a todes. Gracias por elegir como jurado en este tema. Bueno, yo vengo trabajando en el tema hace tiempo. Mis comentarios ya fueron comentarios al primer plan de tesis, creo que fue. Después, yo no, digamos, yo voy a hacer comentarios más bien menos organizados que Ana, seguramente, más artesanales, los armé en función de lo que escuché y de lo que releí de mi dictamen y de los dictámenes de los colegas, de las colegas. A mí me parece que el primer elemento interesante de la tesis y relevante es, bueno, el tema, como dijo Ana, el tema de preguntarse por los alcances de la ley,
la ley como, yo diría, como una especie de marco simbólico, o algo que funciona como algo que las trabajadoras lo mencionan todo el tiempo como, aunque no, porque es interesante que vos decís, hay muy poco regularizado, pero se habla mucho, es decir, las condiciones de trabajo mejoran aún sin ser aplicada la ley. Por eso yo le hablo como un marco de interpretación, la ley es como un marco de interpretación, una especie de algo que existe pero que no se aplica, pero que se puede aplicar, como algo que existe pero que no termina de plasmarse, digamos, pero que funciona como un reaseguro, ¿no? O como un seguro, o como un derecho que se puede llegar a aplicar o no. Después están todas las negociaciones internas alrededor de eso. Después, otro elemento que me pareció muy importante es el elemento de, además del trabajo que se nota y demás, es la dimensión de lo temporal, que es algo que vos mencionas, y ahí yo me voy a adentrar más. Yo no me podría considerar un especialista en trabajo, ni en salud, menos en salud, un poco más en trabajo, pero me parece que la dimensión de lo temporal es una cuestión que abona más a lo que yo te planteaba en el los primeros comentarios que te hacía al plan de tesis, en relación con, ¿cómo decirlo? Hay o yo noto en la tesis, uno ve la tesis como está terminada, no sé cómo fue hecha, digamos, todo el material que recabaste y cómo terminaste de hacerlo, pero veo que hay lo que vos mostrás es una especie de relación determinante entre una cosa y la otra. Y esto es muy normal, digamos, en los estudios de cómo las condiciones de empleo determinan ciertas cuestiones en salud. Está perfecto. Ahora, si yo te digo desde la antropología que muchas de esas cosas que uno mencionaría como negativas son, y acá empiezo como la cuestión más crítica y en términos de constructiva, digamos, que el concepto, yo ahí me meto en los conceptos, ¿no? Porque me parece que ahí hay una cuestión interesante. Yo te había sugerido un par de literatura a Claudia Fonseca, Luis Fernando Díaz Duarte, que, bueno, gente que trabaja temas más o menos vinculados con eso, pero más allá de los autores, me parece que lo importante ahí es que el concepto de precariedad, yo sigo insistiendo que es un concepto que hay que situarlo más, hay que ponerlo en relación con otras cosas. Porque si no, el concepto de precariedad es un concepto negativo. Y precariedad no es negativo de movida. ¿Por qué? Y esto, en primer lugar, lo pongo en relación con otra cosa que me parece importante de la antropología, que es comparar. Vos podés situar el trabajo doméstico remunerado como un trabajo desregulado, donde hay indeterminación, un montón de variables, entre muchas negativas, pero yo te podría decir que hay muchísimos trabajos parecidos, digamos, que tienen niveles de precariedad muy parecidos. Aquí la especificidad sería que el hogar es el lugar de trabajo y el Estado no puede ingresar. Ese es como el gran elemento. Ahora, la precariedad, digamos, a mí lo que me faltó fue, bueno, ¿cuál es lo específico de la precariedad en el trabajo? Un poco en línea con lo que dice Ana de, bueno, ¿cuál es lo específico de las consecuencias en la salud? Como, a ver, bueno, todo eso, o sea, lo que yo mencionaba en la primer plan de trabajo que mandaste, o yo no me acuerdo si era plan de tesis, yo te decía, toda la parte teórica me cierra, pero después cuando lo aplicas, me queda como una parte que vos no terminás como de mostrarme realmente cuál es la especificidad de eso. O sea, digo, ¿cuál sería lo relevante? Y ahí mi respuesta, que en realidad no es una respuesta, sino una sugerencia en función de mi trabajo de campo, es que en realidad muchos de esos conceptos, como precariedad, pero también como salud, porque también es un concepto relacional, salud. Salud es en relación con enfermedad, es en relación con la atención, es en relación con... Si no hay un problema ahí de el tipo de pregunta que genera como una especie de homología que no es tal entre entrevistador y entrevistado. Lo digo así muy crudamente, pero sería como preguntamos lo que entendemos que nos están respondiendo lo que preguntamos. Pero en realidad no están... Nosotros tratamos de incorporar a un código de interpretación que es una entrevista, algo que nos están respondiendo, pero que en realidad es algo que entra dentro de nuestras categorías, pero no sé si es lo que están respondiendo. Y de hecho, cuando vos traes toda la cuestión de
los niveles de autonomía que vos nombrás, o bueno, o tener las llaves, la mujer que dice, prefiero ir a cuidar a los otros porque me pagan que cuidar a mi familia. Todos esos elementos hablan de cosas que yo mostré en la tesis o en trabajos, etcétera, u otros autores, muchos, que hablan de esta cuestión de, finalmente, no es tan directa la relación entre una cosa y la otra. Hay más idas y vueltas que relaciones causales. Y yo lo que encontraba era que tu desarrollo teórico era mucho más de la multiplicidad, la heterogeneidad, la polifonía y demás, pero después en la explicación era muy monocausal, o muy, sí, una cosa determina la otra. Y al mismo tiempo tampoco encontraba, bueno, si una cosa determina la otra, bueno, mostrar específicamente, bueno, ¿cuál es la especificidad de la precariedad laboral en este trabajo? Porque vos mostraste algunas cosas, pero de las cosas que mostrabas eran menos precariedad y más otra cosa. No sé si ya seguir llamando precariedad a ciertas cuestiones que no son precarias. Es más, yo te diría que si uno analiza el universo de oportunidades laborales de las trabajadoras domésticas, que ahí yo también pregunto como Ana, y pregunté en el dictamen, la especificidad de Avellaneda, pero sacala, en el universo de oportunidades laborales de las mujeres de Avellaneda que trabajan en el servicio doméstico no es el peor trabajo. Para nada. No es el peor trabajo. Bueno, mi hipótesis sería esa. No es el peor trabajo que pueden conseguir. ¿Por qué? Porque en muchos de los trabajos, y ahí sí hay que ver la especificidad, porque cuando trabajan cuidando, pueden llevar a los hijos, por lo que yo trabajé, ¿no? Cuando trabajan limpiando, pueden llevar a sus hijos más fácil, entonces en ningún trabajo les deja llevar a los hijos, entonces ya hay una menor precariedad sería, pero no es menor precariedad, es una cosa positiva del trabajo, ¿no? Que puedan llevar a los hijos al trabajo, ponele. Entonces yo lo que preguntaba era, bueno, la diferenciación entre tipo de tarea, ¿no? El tipo de tarea ya define el tipo de precariedad, porque tener las llaves, en general, por lo que yo encontraba, eran trabajadoras de la limpieza que tenían más las llaves, porque las que cuidan tienen más la dependencia de no se pueden ir, porque no llegan los empleadores. Entonces, la llave es de las de la limpieza. Las de la limpieza pueden llevar a los hijos, las de la limpieza pueden ir en otro horario. Eso, las de la limpieza ya tienen más autonomía, en una cierta trayectoria laboral. Entonces ahí yo lo que veo es que si vos recortás y te metés en profundidad con una persona que podría ser una mujer de 35 años con un hijo o 2 hijos, que trabaja solo en la limpieza en 6 casas de Capital y vive en Avellaneda, ya es un mundo completamente distinto a una que no tiene hijos, tiene más de 50, trabaja en una sola casa. Digo, ahí ya las precariedades, digo, la cuestión causal se perdió, digamos, o es mucho más difícil de encontrar esa relación. Y otra cosa que me pareció interesante, o para incorporar a futuro, es que vos mencionaste los conceptos de justo y digno, ¿no? Y ahí yo creo que hay un problema, que es que seguimos pensando en modelos mucho más clásicos de trabajo, que en realidad la justicia y la dignidad la pueden encontrar en este trabajo otras mujeres. No es que es el trabajo precario y el peor que conseguí. Y yo ahí me sostengo mucho, porque en realidad mi trabajo de campo mostraba todo el tiempo algo que yo iba a buscar, que era qué mal estaban, y en realidad me decían, no, pero yo trabajé en el locutorio, trabajé en un super chino, trabajé en el lavarrap, y todo lo peor fue esos trabajos. O sea, finalmente, lo que me decían iba en contra de de todo lo que decían las propias actoras, digamos. En ese sentido lo digo. Y otra cuestión que me parece importante ahí, en relación con eso, es la cuestión de la ley. Porque yo digo, vos lo mostrás muy bien, la ley no es una aplicación automática, no es que... Pero al mismo tiempo, la ley, para muchas trabajadoras, es algo que estableció una determinación de ciertas cuestiones que les complicó el trabajo. Es decir, no es que la ley automática, otra vez, el concepto que uno lleva con las mejores intenciones al trabajo de campo, que es cuanto mayor regularización, mejor en las condiciones de laburo para las trabajadoras y para muchos de nosotros. Yo eso siempre lo rescato. Porque nosotros, digamos, el mercado argentino de trabajo es 40% de personas que trabajan de manera
irregular, ¿no? O sea, cobra en negro. Uno sabe que si cobra en negro puede hacer menos cosas, no le van a exigir tanto. Yo encontré muchísimas trabajadoras que ni bien empezó lo de la ley, los empleadores la ponían en blanco y les exigían un montón de cosas que antes no les exigían, y era un gran problema porque esas cosas que les exigían eran las cuestiones positivas que habían encontrado en ese trabajo. Entonces, finalmente, la ley no es automáticamente positiva tampoco, porque hay que ver una vez más la trayectoria, en qué momento del ciclo de vida está la mujer. O sea, si tiene los hijos grandes, hijos chicos, si ya no necesita trabajo, o sea, si no necesita ese único trabajo, si tiene solo ese ingreso, si tiene que... Por eso ahí nuevamente la cuestión de que sean de Avellaneda, porque yo trabajé, por ejemplo, con trabajadoras peruanas. Y las trabajadoras peruanas, en su mayoría, cuando yo trabajé, vivían en capital, en pensiones, ¿no? En casas, en ciertos barrios, pero en capital. Y era muy distinta la dinámica sobre qué tipo de trabajo buscaban, que las trabajadoras paraguayas o argentinas que vivían en provincia, que trataban de venir una vez y hacer muchas casas. Bueno, Avellaneda no sé cuál es la especificidad, y nuevamente pregunto si hay más datos sobre eso, porque me interesaba ver, bueno, de esos 12 casos, ver un poco más sobre eso. Y bueno, digo, creo que me fui un poco mezclando, pero mi idea es que puedas como, un poco en línea con lo que dijo Ana sobre la polifonía, la heterogeneidad, digamos, como ver esto más en una cuestión menos, porque si no funcionan como polos, digamos. La ley y lo malo, la ley y, salud y enfermedad, y finalmente o vos decías, no, uno tiene que también estudiar, vos ves trabajos sobre antropología del trabajo, sobre distintos universos laborales. Y muchísimas personas no tienen conciencia sobre los riesgos laborales, no tienen, como que no, ahí nuevamente no sé si es una especificidad. Hay que ver cuáles son las especificidades y cuáles no son las especificidades, porque si no quedamos como presos de quiero construir, como dicen los antropólogos, como decimos los antropólogos, mi objeto de estudio más, el más indígena de los indígenas, y finalmente, comparado con el resto, es bastante parecido, pero hay que dejar muy claro las especificidades, ¿no? Como cuál sería la especificidad, cuál es la condición de trabajo, cuál es la precariedad real, o sea, porque es precariedad, pero al mismo tiempo muchas veces es autonomía para las mujeres. Entonces, ¿cuál es el nivel? ¿Cómo se llamaría esa precariedad? Capaz que por el número de casos, capaz, yo ahí me preguntaba por el tipo de abordaje metodológico que tuviste, porque no aparecen las mujeres con edad, con trayectoria, no solo, o sea, edad, número de hijos, todo eso habla un montón de las opciones que tienen en el momento. O si querés, de la precariedad que pueden aceptar o no, a la que pueden llegar porque yo te diría que son mucho más conscientes de a dónde se meten, pero también en función de lo que traen y las posibilidades que tienen y las expectativas a futuro, van a hacerlo o no. En relación con lo que vos decías, no analicé, obviamente uno trabaja con la trayectoria laboral actual, pero si vos le preguntás qué hizo antes y qué piensa hacer después, o quién piensa de su familia que puede estudiar, por ejemplo, habla de todo el análisis que se hace muy consciente sobre las condiciones laborales de ese momento. Voy a aguantar esto no, voy a poder traer a mi hijo, esto sí, en blanco no quiero porque mi marido cobra en blanco, o porque tengo una asignación, o por lo que sea. O sea, el nivel de... como que la precariedad es como un concepto que termina como, para mí no termina como explicando mucho, siendo un marco que a vos te termina como no dejando mostrar lo heterogéneo del campo y mucho mayor autonomía, no solo autonomía, ¿no?, en términos positivos, sino más bien en términos de ver la categoría más en movimiento, porque es precariedad en relación con el trabajo anterior y lo que piensan buscar. Pero no es precario en relación con lo anterior y lo que piensan buscar. Entonces finalmente es precario, pero no es precario. Entonces no sé si precariedad es la categoría, o me interesaría más situarlo en relación con lo que los autores dicen, y no solo con lo que dicen, sino con cómo lo ves en sus trayectorias. O sea, eso. Eso me parece que es un poco lo que yo quería mencionar, y lo último era más ponerlo en comparación, porque me parece importante ponerlo en comparación con otro tipo de labores, en donde haya
porque hay muchísimos trabajos que tienen precariedad laboral y con países distintos, ¿no? Con legislaciones distintas. Me interesa mucho esto que te preguntes sobre, que vos misma mostrás. Es muy poca la regularización en términos reales, pero al mismo tiempo todos hablan de que hay una posibilidad de que vos les hagas un juicio, o que les digas, mira que hay una ley. Entonces, finalmente no están regularizadas, pero funcionan. Ese marco interpretativo, ¿no? Como que eso sí es una especificidad, porque no está el Estado no puede ingresar ahí. Digo, ahondar más en las especificidades para dar una escala de la potencia que tiene más la riqueza de los conceptos. Eso, te agradezco. Gracias. Y hasta ahí. Bueno, muchas gracias Santiago, y bueno, le damos paso a Constanza, ¿puede ser? Constanza, ¿estás ahí? Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, se escucha perfecto. Constanza tiene el audio anulado. Ahí está, ahí está. Ahora sí, recién se había bloqueado. Bueno, gracias, porque veía así como nivel bajo de conectividad y no sabía si se refería a mí o a otros. Bueno, gracias. Bueno, entonces ahora continúa Constanza. Gracias. Bien. Bueno, en principio, bueno, felicitarte, Rocío, por la tesis, por el trabajo hecho de esta articulación, que no es nada sencilla, y parte de eso se ve incluso en los mismos comentarios que te fuimos haciendo. Voy a retomar algunas cuestiones que también recién comentaron los jurados, pero centralmente, bueno, felicitarte por el trabajo, ¿no? Y dejar, y acá empiezo un poco el comentario, empezar a mostrar esta relación que claramente, y después voy a ahondar un poquito, sobre la dificultad de poder visibilizar qué es esto de la precarización, de cómo hablar sobre una categoría muy multifacética, poliamorfa, que claramente depende de qué sector de actividad uno puede identificar ciertas cuestiones como precarias, que esto también de las experiencias personales hace que lo que una actividad o un sujeto puede identificar como precario no necesariamente se ve exactamente igual en otro sector de actividad por las comparaciones que van teniendo cada uno de esos sujetos. Pero centralmente, digamos, esta discusión que trae sobre precariedad, trabajo y salud, que la cual voy a intentar, digamos, tomar, digamos, triangular estas tres categorías, que creo que son un poco las centrales de toda la tesis, viéndola en la perspectiva de lo que aportó o no el marco de la ley. Creo que lo que ayudan es a aportar reflexión, miradas, visibilizar algunas cuestiones más de índole política, ¿no? Algunas de estas cuestiones, digamos, ya las hemos charlado en otros ámbitos, donde la salud es un aspecto político en términos de pensar, bueno, no solamente condiciones de trabajo, en términos por ahí lo que intentaría salvar más o apunta más un marco regulatorio como una ley, donde ahí se especifica ciertas características de la jornada de trabajo, salario, aporte social, o sea, la reglamentación permite en todo caso que ciertos aspectos que uno podría considerar precario puedan empezar a ser saldados, ¿no? Pero lo que hemos visto es que no es suficiente una ley, un marco regulatorio. Sí creo que es necesario, es como un primer paso para reglamentar una actividad que en muchos casos era sumamente precaria, ¿no? Que no contaba con el acceso a muchos derechos del trabajo.
Ahora bien, eso es lo que puede llegar a aportar la ley. Lo que queda, digamos, bastante por afuera, que eso no lo puede saldar justamente un marco regulatorio como la ley, que fueron apareciendo incluso en los comentarios de Clara, y también de propio Santiago, es que hay, y lo voy a hablar en estos términos, hay toda una parte, digamos, subjetiva, vincular, relacional, al cual, digamos, no puede regular o, digamos, emprolijar un marco regulatorio. Estamos hablando de niveles diferentes, ¿no?, de intervención. Entonces acá se abre toda una parte que tiene que ver, y lo planteó, creo lo desarrolló bastante Santiago recién, que tiene que ver, y quizás ahí está, digamos, la limitación que por ahí lo marcaste vos también, Rocío, pero que se te marcó tanto de no contemplar la cuestión de las trayectorias, ¿no?, de las entrevistadas. Porque ahí uno podría, en esta suerte de comparación, ir viendo que es considerado precario para este sector de actividad, donde hay algunas cuestiones que sí podemos, digamos, objetivar, si queremos, como precarias. Pero hay ciertos matices o áreas más grises que tienen que ver más con aspectos subjetivos, que no es menor, digamos, porque también la discusión es, bueno, hay como ciertas, y ahí, digamos, la tensión está, cómo yo visibilizo y desnaturalizo ciertas características de índole precario, que pero para los sujetos no son tales, porque en comparación a otras experiencias laborales, tienen mejores condiciones no solamente a través de un marco regulatorio, sino de trato, de vínculo, que por ahí no tienen maltrato, tienen una jornada más acotada. Entonces ahí la tensión viene en cómo uno hace jugar o piensa estas categorías, ¿sí?, pero que debe ponerlas en juego con esta parte más subjetiva. Y acá, digamos, sin correr el riesgo, que uno podría correr el riesgo de mirar en los casos individuales, perdiendo lo global, porque entonces uno va a individualizar o particularizar los casos, entonces uno no podría hablar, digo, del universo de las trabajadoras domésticas remuneradas, pero, digamos, salvando eso, digamos, uno puede, digamos, establecer como ciertas universalidades, pero trayendo estas particularidades. Que a veces estas particularidades no tienen que ver simplemente con experiencias individuales, sino que en esas propias experiencias individuales uno puede como recortar distintos como subgrupos dentro de esa universalidad. Para escuchándole a Santiago, que decía, bueno, estuve trabajando sobre trabajadoras peruanas, el tema de las poblaciones migrantes también debe tener una particularidad muy distinta, donde es cierto, si uno va a comparar en términos de precariedad un trabajo doméstico remunerado con otro tipo de actividad, por ejemplo, en el sector textil, donde ahí incluso, sin meterme en eso, ¿no?, pero donde puede estar mucho más invisibilizado otros aspectos que uno puede considerar como precario, donde la reglamentación en esos espacios suele ser, digamos, de un difícil control por parte del Estado. Entonces, en esas comparaciones, sí es importante tenerlas, y creo que una de las formas, incluso hasta metodológicas de hacerlo, es tener estas trayectorias laborales, ¿no?, y como identificando estos como distintos subsectores poblacionales dentro de esta actividad. Todo esto, vuelvo al primer comentario de la importancia, ¿no?, y el esfuerzo hecho en la tesis, de visibilizar un sector que, como bien lo presentas al inicio incluso de la tesis, es
un sector que tiene una población numerosa, ¿no? Digamos, a nivel de impacto de lo que uno podría aportar para este sector y que uno lo pueda pensar para otros sectores en términos de salud, cobra una dimensión muy relevante. Y en ese sentido, digamos, está bien traer la discusión de qué es lo que aporta la ley, pero vuelvo a decir, hay una serie de cuestiones, y ahora me voy a focalizar en algunos de los aspectos que mencionás como factores de riesgo y lo particular de ese sector de actividad. Estas cuestiones más subjetivas, vinculares, ahí no interviene la ley. Y mucho menos en este sector, que como bien vos lo planteás, al ser en el ámbito de lo hogareño, tan aislado de cualquier tipo de ambiente de intervención, incluso hasta del Estado, donde ni siquiera el Estado puede intervenir, digamos, metiéndose a una casa, ¿no? Para ver cómo trabaja. O sea, esas instancias que sí lo podría llegar a tener en otro tipo de organización, con otro tipo de actividad, queda más librado a estos vínculos, relaciones, negociaciones que hacen estas trabajadoras con sus patrones. Y un aspecto que te lo había comentado en su momento también en el dictamen, que en realidad mi acercamiento sobre este sector es mucho a partir también de lo que vos fuiste investigando, no es un sector que yo haya investigado. Por eso es que resalto tanto esto, que para quienes investigan el sector quizás no les es llamativo, por eso lo digo, pero esto del acercamiento entre el espacio y el tiempo privado del laboral, ¿no? Y el privado no me refiero solamente a esto que mencionás sobre la jornada extendida, ¿no? Que continúa en su espacio doméstico la trabajadora, continúa con las mismas tareas, como que hay una suerte de no parar nunca con esa tarea, ¿no? De continuidad. Sino también lo refiero y lo pienso, que tiene que ver con esto de los vínculos y del afecto, ¿no? Resaltar esto de lo afectivo, que por ahí no es exclusivo de este sector de actividad, ¿no? Por ahí todo lo que tiene que ver también con el sector de la salud también es un aspecto a considerar, este tema de lo afectivo, pero cómo esta variable sí puede condicionar mucho, incluso las experiencias de lo que puede llegar a ser precario o no precario, y de lo que puede sí afectar o no la salud de estas trabajadoras. Porque también dentro de esas vivencias y de, digamos, esas miradas subjetivas, y que también lo hemos charlado, el impacto en la salud, y acá me corro un poco de los efectos más físicos, si se quiere, y me voy a referir más particularmente a lo psíquico o a lo emocional en esta arista más afectiva, donde por ahí, digamos, puede haber una sobrecarga de trabajo importante, tener condiciones laborales precarias, pero las relaciones afectivas de esa trabajadora con su patrona, y mucho más a veces si hay tareas de cuidado con los niños o con personas mayores y demás, eso que uno puede identificar como precario se termina como diluyendo, ¿no? Digamos, porque hay otros aspectos, en términos, si se quiere, de factores protectores, aparecen incidiendo en esa relación, haciendo que una situación que pueda considerarse precaria y que puede llegar a tener un impacto en la salud de esos trabajadores no es tal por estas vivencias o vínculos que se generan en ese espacio de trabajo, ¿no? Que incluso hasta en términos de cargas de trabajo y demás, a veces sí, y eso sí puede incidir en la salud de las trabajadoras, aparece esta tensión entre estas sobrecargas de trabajo que pueden llegar a tener con esta relación afectiva que pueden generar en ese ámbito, ¿no? de trabajo. O sea, en otras palabras,
soportan mucha carga de trabajo, que le cambien los horarios, esas pautas como prefijadas, que pueden ser como muy flexibles, lo soportan en pos de esa relación vincular que tienen con esos sujetos, por ejemplo, del cuidado que tienen en ese ámbito, ¿no? Entonces, por eso, digamos, creo que es un aporte muy valioso, porque presenta muchas aristas muy difíciles de enmarcar, ¿no? Y creo que lo han presentado los jurados anteriores, es muy difícil hacer como lecturas muy lineales, ¿no? Digamos, si pasan tales cosas, hay tales elementos precarios, entonces debe pasar tal cosa en la salud, ¿no? Esto como un aporte más, donde hay ciertas categorías conceptuales que, como todo marco teórico, nos ayudan a entender ciertos fenómenos, pero que hay veces que se escapan muchas aristas y variables de ese fenómeno que estamos observando. Y que está bien mostrarlos, ¿no? Está bien mostrarlo donde uno puede dar sentido, interpretación a lo que está observando, y aquellas cuestiones que son más difíciles de poder comprender o de interpretar, porque eso es lo que marca, en términos de reto, digamos, a futuro, donde es que yo puedo llegar, yo como vos, digamos, podés llegar a intervenir para hacer, digamos, intervenciones en prevención que aporten con esto de esta mirada política, ¿no? En salud, que la salud no es simplemente estar enfermo o gozoso de salud, digamos que es un proceso que va y viene constantemente y depende de muchas variables, de un contexto también particular, y que es importante mostrarlo. Y un poco para ir cerrando como último comentario, que creo, digamos, hay una gran dificultad de trabajar con los sindicatos, y yo creo que con este sindicato en particular, yo creo que hay muchos como fantasmas respecto a lo que puede ser querer entender o investigar el sector. Sigue habiendo como mucha, por las propias características del sector, fragmentación en términos de dificultad de llegar a estas trabajadoras, y que entiendan que el sindicato puede ser un espacio donde se puedan resguardar y hasta incluso compartir experiencias, ¿no? Y ahí va un poco la reflexión, un poco, digamos, transmitirte que parecería interesante, como te había marcado recién, y también lo hicieron antes los jurados, recuperar algo de las trayectorias, ¿no? Y poder reforzar algún vínculo con los gremios, o en este caso con el gremio, para intentar que desde el propio gremio generen algunos espacios de, si se quiere, como de recepción o concientización respecto a las características que tiene su trabajo, no solo desde lo legal, desde las condiciones, ¿no? Sino toda esta carga más emotiva, afectiva, que no necesariamente digamos, se tienen que parar a pensar las trabajadoras. Yo creo que justamente la dificultad de que también puedan reconocer qué cosas les afecta a su salud es porque son elementos que uno no le acerca para pensar, ¿no? Que a veces nos pasa que cuando uno empieza a trabajar con sus sujetos, digamos, donde está haciendo algún tipo de investigación, hasta esos propios sujetos empiezan a reflexionar sobre algunas cuestiones una vez que uno empieza a traerle, ¿no? Esos elementos de reflexión. ¿Y por qué digo esto? Porque si todo esto lo pensamos en función de pensar estas aristas y la complejidad de articular la precariedad con el trabajo y con la salud, por las características del sector, es muy difícil intervenir para poder hacer algún tipo de transformación en términos de efectos en la salud.
¿no? Entonces, un canal o un actor donde uno podría trabajar alguna de estas cosas, podría llegar a ser el sindicato, ¿no? En términos generales era eso lo que te quería aportar. Bueno, muchas gracias, Constanza, y ahora tiene la oportunidad de Rocío de responder a estos comentarios. Bien, bueno, muchas gracias a los tres. Me sirve mucho lo que me transmitieron. A ver, ¿por dónde empiezo? Vamos a empezar por el tema de la precariedad. Es verdad que el concepto de precariedad fue un tema de conversación, de debate, que bueno, que sabemos que es un concepto amplio, y que a lo largo de la investigación nos fuimos cuestionando y planteando si es un concepto que se puede sostener para este colectivo de trabajadoras de casas particulares. Es decir, que sí, que lo pensamos como un desafío hasta qué punto puede aplicarse la precariedad laboral a este conjunto de trabajadoras. Pero nosotros, más que nada, me parece que lo que hicimos fue poner el foco en la cuestión de que, como nos interesaba ver el tema de la formalización y pensar las condiciones de empleo vinculadas con la salud, considerábamos que al pensar que la legislación no es específica para este colectivo de trabajadoras, pensábamos que ahí está lo precario. Al querer, es decir, la legislación con sus formas que tiene, no especifica en lo específico del trabajo de casas particulares, por sus características, como puede ser el lugar donde se desarrolla. Consideramos que ahí que está lo precario. Es decir, que estas características que lo hacen específico, que bueno, que la ley, al pensarlo como un trabajo más un trabajo asalariado tradicional, no permite que la regularización sea de otra forma. El tema del sindicato, es verdad que sí, nos intentamos contactar y acercarnos para poder hacer, incluso nos acercamos a la delegación de Avellaneda, porque bueno, como nuestro lugar de trabajo es en la Universidad de Avellaneda, queríamos ver si podíamos realizar el trabajo de campo a partir de ahí, pero bueno, la realidad fue que bueno, eso fue al comienzo de la investigación y nos acercamos varias veces, pero como que no logramos articular o que ellos se interesen en o acercarles nosotros de alguna forma de poder mostrarles por dónde iba nuestro trabajo y bueno, acercarnos. Después otra cuestión que me sirve mucho para pensar, que los dijeron creo los tres, tiene que ver con esta idea que me transmiten de pensar, o sea, el trabajo doméstico. Ustedes me dijeron como, no pensarlo como algo bueno y algo malo para las trabajadoras. Esto sí me pasó, que en los relatos iban transmitiendo distintas cuestiones, como lo que una trabajadora me podía decir de algo específico de su actividad, otra pensaba algo opuesto, como una trabajadora que me dice, a mí lo que más me gusta de este trabajo es que sea en una casa. Como
cuestiones, o sea, sí, como no, me parece que no está bien pensar en que puede ser bueno o puede ser malo, sino que es una quizás ahí poniendo el foco en lo que serían las trayectorias laborales también me puede ayudar a pensarlo. ¿Qué más? Después, respecto a la legislación, estas cuestiones que me planteaban en relación a pensar los beneficios de no estar regularizadas o qué pasa, cuál es el trasfondo de la ley. Es decir, si el tema de la registración, por dónde va, en el sentido de si, bueno, ellas manifestaban que generalmente, o sea, tenía bastante peso el tema de las decisiones que tomaba la parte empleadora. En parte podría ser por eso, pero bueno, tampoco es que se puede generalizar, yo creo que es bastante complejo, que existen diferentes circunstancias. También tenemos que pensar que la legislación no tiene muchos años, es decir, como en ese aspecto que la legislación es relativamente nueva. Y bueno, y hay años por detrás de invisibilización de lo que es el trabajo del cuidado y el trabajo de las mujeres en general. Pero sí considero que la mayoría lo que me transmitían en sus relatos tenía que ver con que la ley la consideraban como un marco que les servía para resguardar de sus derechos y como un punto de partida para poder negociar sus condiciones de trabajo, pero bueno, hasta ahí. Poder negociar a partir de eso y saber que ese marco está, pero bueno, ¿qué más? Y bueno, después respecto a la salud, sí intentamos, más que nada, analizándolo desde de las características del proceso de trabajo, viendo también como lo específico y viendo que se podía vincular con la salud de estas trabajadoras. Bueno, me llevo todos los aportes que me hicieron, les vuelvo a agradecer y bueno, espero haber respondido en parte a lo que me consultaban. Bueno, muchas gracias y nuevamente felicidades, Rocío. Si hasta acá, en este momento si no hay más comentarios de los jurados, puede tomar la palabra el director, Marcelo Amable. Gracias, Laura. Aprovecho para saludarlas a todos. Bueno, agradecer los comentarios que han hecho, porque son aportes que para la tesis son muy valiosos, lo cual me lleva a pensar si la secuencia de evaluaciones es la correcta, la que estamos aplicando en los programas de posgrado, pero bueno, es una discusión que ya he tenido en otros ámbitos y no voy a trasladar aquí. Pero sí seguro, digamos que, y por eso también agradecemos, porque digamos, son aportes que van a facilitar también al momento de pensar las publicaciones, de cómo encararlas y en qué cosas poner énfasis. La verdad es que, digamos, parte de los aportes que ustedes están haciendo tienen que ver con la expertise que ustedes tienen en algunos temas que para nosotros eran totalmente desconocidos. Lo cierto es que las trabajadoras domésticas, en el caso personal mío, digamos, es como una excusa para entrar a un terreno, digamos, donde nos interesaba explorar las condiciones de empleo y la salud. Claro, Rocío abrió una puerta de un mundo
tan complejo, heterogéneo e inabarcable que, bueno, tuvimos que juntar mucho coraje para seguir adelante. Pero, y entonces, por eso digamos, creo que los aportes que ha hecho a la tesis de Rocío, digamos, tanto para lo que hace al conocimiento del trabajo doméstico como al programa de investigación más amplio que intentamos desarrollar en el GESAL UNDAP, han sido fundamentales, diría fundantes, más que fundamentales, digamos, ¿no? Son los primeros pasos, digamos, que nos permiten a nosotros hacer una proyección de cara a futuro. No quiero abusar demasiado del tiempo de ustedes, pero digamos, porque no me corresponde en este momento, pero sí quisiera, porque han hecho una lectura tan atenta, digamos, de la tesis, sí quisiera decirles, digamos, que me llevo, digamos, un poco como desafío. Nosotros, como les decía, digamos, estamos, si la tesis tiene un corset que se llama precariedad laboral, eso es parte de la responsabilidad mía e institucional. Nosotros venimos estudiando la precariedad laboral en términos de lo que pueden llegar a ser factores de riesgo para la salud derivados de las relaciones de empleo. Por eso esta distinción, ¿no?, entre empleo y trabajo como dos esferas distintas. Entiendo perfectamente, digamos, las observaciones, lo que sucede, y esta es la tensión que venimos teniendo desde siempre, y por eso creo que el trabajo interdisciplinar enriquece la mirada de nuestro trabajo y que debemos hacernos cargo un poco de esas observaciones, es que en epidemiología siempre estamos intentando ver, digamos, a dónde está el límite entre lo específico, lo particular, y lo general y universal, ¿no? Entonces, este desafío lo tenemos. En el caso de las trabajadoras en casas particulares, como les decía, digamos, ese universo es tan específico que, como bien escuché y señalaban ustedes que conocen bien ese tema, cada persona parece ser una especificidad, y lo es. En salud también tenemos las mismas dificultades, desde las variaciones genéticas biológicas hasta las determinantes sociales. Tenemos todos los niveles de determinación y de explicación causal. Así que para nosotros los aportes que ha hecho Rocío, digamos, han sido fundamentales para intentar explorar algunas dimensiones de las relaciones de empleo que podríamos considerar como factores de riesgo. En ese sentido, digamos, creo que por otros trabajos que venimos haciendo, creo que comparten muchos aspectos del trabajo autónomo. Entonces, digamos, ahí creo que, digamos, hay aportes que pueden servirnos muchos en ese sentido. Por lo demás, Rocío tiene un trabajo por delante muy largo, digamos, porque ha abierto la puerta de lo que es la salud laboral en el ámbito de la trabajadora doméstica. Esto es consecuencia de la formalización. Siempre digo, la ley, digamos, politiza un ámbito privado, y eso hace que tengamos que hacernos cargo un poco de esas cuestiones, así que mucho trabajo por delante. Simplemente, digamos, para terminar, agradecerle a Rocío, porque, digamos, Rocío porque ha tenido actitudes y aptitudes a lo largo del desarrollo de la tesis que han sido vitales para que pueda perseverar en el desarrollo de su tesis, tanto por las condiciones institucionales que nosotros le brindamos, que no fueron las mejores, como en sus situaciones personales. Y como dije en mi carta de presentación, yo también aprendí muchísimo de ella. A veces uno lleva el patriarcado implícito, y ante mi desesperación con los avances de la tesis, digamos, tuve que aprender también, digamos, que los tiempos son distintos en función un poco de las responsabilidades de género que tenemos. Y por último, decirles también y compartir de alguna manera un poco la celebración de que la tesis de Rocío para nosotros es nuestra primera tesis de formación como equipo de trabajo del GESAL UNDAP. La Universidad Nacional de Avellaneda está cumpliendo 10 años en este año. Y Rocío es de la primer cohorte de las becas CONICET UNDAP. Por lo tanto, digamos, para nosotros sí es un motivo de celebración, digamos, de que hayamos cumplido un objetivo de donde hay un esfuerzo institucional y colectivo enorme. Lo saben ustedes que son del CONICET y de otras universidades, digamos, pero, digamos, en esto de conformar un equipo de trabajo, un desarrollo a largo plazo,
Entonces, digamos, estamos muy contentos, digamos, por esa oportunidad. Solo espero que de la condición de becaria precaria en la cual estuvo Rocío, podamos ofrecerle una condición de docente en la universidad mucho mejor. Así que gracias a todas. Quedamos sin coordinación, me parece. Voy a decir lo mismo, justo me parece que no Ahí está. está. Ahí, Hicieron el Sí, cambio. no sé qué problema habrá tenido Laura. Ah, Así que, pero bueno, genial. Cerramos entonces esta instancia expositiva, dejamos de grabar bueno, y Rocío te contactamos en bueno. un rato cuando esté Cierro entonces. el dictamen ya elaborado. Dale, genial, genial. Bueno, muchas Vamos a gracias. sacar la grabación. Gracias a vos.